Uno en esta labor académica trata de ir construyendo de a poco a varios elementos, varios aportes, digamos, a la academia, ¿no? No son, diría yo, construcciones teóricas, sino más bien ciertos análisis o aportes desde el punto de vista práctico que sí contribuyen, ¿no?, al desarrollo como tal del conocimiento, pero sí a ampliar o a entender ciertas áreas del conocimiento. Y en ese sentido es que me ha parecido interesante tomar en consideración el concepto de la complejidad o de los sistemas complejos para poder hacer una relación interdisciplinar entre lo que son las finanzas, que es la materia o mi formación básica, y la educación con la complejidad. Entonces, si partimos nosotros del hecho de que Rolando García, en su libro que lo escribió, que se llama Sistemas Complejos o la teoría de los sistemas complejos, él nos dice, ¿verdad?, que la, perdón, que la complejidad no es más que la construcción de un sistema como tal de sucesivos modelos que representan la realidad que se quiere estudiar. Entonces, digamos que todo está sustentado en un modelo, en un procedimiento. La vida, de hecho, tiene un orden procesual, porque nosotros, si consideramos el tiempo en un día, tenemos 24 horas que se repite cada día, ¿no es cierto? Y es prácticamente muy similar. Según la posición que estemos en la Tierra, obviamente los que están más al norte o los que están más al sur van a experimentar ciertos cambios en cuanto a la posición del sol, a la salida y lo que se oculta el sol como tal. Pero prácticamente el ciclo se repite. Estamos hablando de ciclos repetitivos. Si pensamos en nosotros, desde que nos levantamos tenemos una rutina, ¿ya? Y eso es procesual, una rutina en la cual nos levantamos, desayunamos, o perdón, nos vestimos, tomamos una ducha, nos vaciamos, lo que sea, desayunamos, vamos al trabajo, tenemos una parada al mediodía para hacer un lunch, un almuerzo, luego continuamos la jornada de trabajo, dentro de eso después hacemos una cena y descansamos. Entonces es procesual y repetimos el ciclo todos los días. En más o en menos trataremos nosotros de ir eh, modificando estos factores. Y dentro de ello tenemos una serie de elementos. Por eso también se dice que la parte de la complejidad tiene mucho que ver con la unión del todo o las partes. Entonces, hay muchas partes de lo que nosotros observamos, ¿no? Elementos que conforman un conjunto de actividades. Y así entonces podemos nosotros empezar a elaborar mentalmente, ¿no es cierto?, unas ideas en qué enfocamos nuestra atención, si enfocamos más en una o en otra. Es decir, tenemos un desnivel en cuanto a la focalización que nosotros vamos dando en las cosas. Pero piensen ustedes en esto que es importante. Si llevamos esto, aterrizamos a una asignatura como tal, en el caso mío, en las finanzas, yo tengo varios elementos que componen las finanzas. Y además de esos elementos que componen las finanzas, tengo otros elementos externos. Pero si yo quiero evaluar solo a las finanzas como tal, estaría cometiendo un error. Por eso se habla del sistema complejo. Y ahí también puedo decir yo que eh, la base de todo esto es el constructivismo, ¿no es cierto? Modificado, alterado, mejorado, podría ser. ¿Y qué es el constructivismo? No es sino algo preexistente, no es algo preexistente, sino es un proceso dinámico e interactivo de cómo interpretamos nosotros las cosas y cómo nuestra mente es la que entiende las cosas. Eso es lo que va construyendo en nosotros lo que se dice un constructo, ¿no es cierto? Construimos nosotros un paradigma, un esquema o una idea, concebimos una idea y mantenemos y defendemos esa idea.
por más errada o acertada que sea esta idea, nosotros hacemos una preconcepción, construimos algo y decimos, bueno, esto porque yo creo es así. Pues yo podría decir que el sol es que el sol calienta, que el sol tiene una luz muy intensa, ¿no? Pero también podría yo, por alguna circunstancia, construir algo diferente. Entonces, vamos haciendo nosotros ideas preconcebidas. Si nos centramos solo en aquellas ideas, estaríamos evaluando una de las partes de todo ese modelo sistemático y complejo. ¿Qué nos dice entonces el señor Rolando García en sus textos de las teorías? Que no podemos evaluar solo a una de las partes, sino a todas las partes, a todo el conjunto. La suma del total de las partes nos generan mayor contribución, diríamos así. Es decir, entonces, si vamos a las finanzas, yo voy a partir diciéndoles que en un concepto muy bonito, ¿no es cierto? Voy a decir que las finanzas son el arte de administrar el dinero. No es tan técnico y profundo, pero es un concepto que se lo dice, que así dicen algunos autores, que las finanzas son el arte de administrar el dinero. ¿Por qué? Porque obviamente depende de la habilidad y el conocimiento que tenga para poder generar más o menos dinero. Entonces, ahí hay también un sistema complejo, y bien complejo diría yo, porque transversalmente las finanzas están en todas las disciplinas, o en la mayoría de las disciplinas, y se contribuye, porque si, por ejemplo, hablábamos, la doctora Verónica hablaba de unas investigaciones en emprendimiento, ¿no? Entonces, la esencia del emprendimiento, ¿qué es? Digamos, tomando el concepto que hice antes, sería el arte de crear un negocio de una manera rápida. Pero necesito también dinero para poder crear un negocio. Así sea un mínimo capital indispensable para arrancar un negocio. Para una idea, yo necesito dinero para llevar a cabo una idea, para poder cristalizar o plasmar la idea que yo tengo, necesito algo de dinero. Voy a necesitar buscar o un financiamiento, ¿no es cierto? Porque puede ser que yo no lo tenga, pero alguien tiene, yo tengo la idea, alguien tiene el dinero, me relaciono con alguien más, necesito un inversionista. Las finanzas en sí, ustedes pueden pensar también, me imagino que en el cuerpo académico se habla mucho del tema del registro, es decir, la contabilidad. ¿Sí? Una relación estrecha con la contabilidad. En la contabilidad vamos haciendo los registros, ¿cierto? ¿Es importante para un emprendedor entonces llevar ciertos registros de ingresos y gastos? Por supuesto que sí. Se hace más complicado el hecho de que alguno tenga una habilidad para generar ideas y que también tenga que llevar el tema de registros del dinero, se va haciendo más complicado. Si es que pensamos en cualquiera de las profesiones, sea un abogado, sea un educador, sea un médico, un ingeniero constructor, en todos esos casos de profesiones se necesita la administración del dinero. Es por eso que yo daba clases en un tiempo en una universidad donde aprendían psicología. Entonces, la carrera era de psicología. Y en psicología se les enseñaba la parte de contabilidad. Entonces, yo fui ahí a enseñarles los registros. Entonces, dense cuenta. No diría, ¿y para qué un psicólogo necesita manejar, tener principios de manejo del dinero? Porque obviamente el psicólogo en algún momento va a necesitar tener, emprender su negocio, digamos, de su consultor de psicología. Tiene que saber registrar sus ingresos y sus gastos. Más complicado, aún así, hay elementos dentro de las finanzas que son, como digo, interdisciplinares. Se van haciendo los modelos de sistemas complejos más extensos y van apareciendo más elementos. Voy a poner en la mesa uno de aquellos. El famoso trade. Hoy por hoy está bastante difundido en ciertos países con más fuerza
¿Qué es esto? El corretaje de dinero en la bolsa de valores. En algunos países es mucho más fuerte, en otros menos. Alrededor de esto también hay ventajas y desventajas, ¿no? Una de las ventajas es que si uno sabe cómo manejar esta complejidad, esta red de información que incluso o inclusive hoy por hoy tenemos inteligencia artificial, ¿no? Tenemos economía circular, tenemos una serie de elementos que le aportan a las finanzas, podemos ganar mucho dinero, sacándole ventaja a la fórmula básica e indispensable del valor del dinero en tiempo, ¿no? Si esa fórmula se la sabe manejar, uno puede ser millonario, diría yo, porque es cuestión de disciplina para poder manejar y generar dinero a través de poco dinero. Entonces, si pensamos en esto del trading, ¿sí? Estamos entonces considerando dos métodos indispensables, el fundamental y el técnico, ¿no? Entonces, hay hoy por hoy miles de plataformas, la misma bolsa de valores de Wall Street o de España o de Londres, tienen herramientas que le permiten a usted evaluar la posición de las acciones, los metales, de las divisas, de varios elementos, ¿no? Donde usted puede ver por tendencias, hacer análisis de la tendencia al alza, la tendencia a la baja, saber dónde compra, saber dónde vende. Es decir, tenemos varias alternativas. Entonces, pónganse ustedes a pensar en lo que yo siempre, lo que vengo delineando ya desde hace algún tiempo. No es tan fácil, ¿no es cierto?, ser un conocedor profundo de una asignatura. Necesita de tiempo, de dedicación, y cuando uno va insertándose en ello, sigue dándose cuenta de que existen más elementos y más elementos y más profundidad, y uno tiene que seguir estudiando más. Entonces, ahí también lo que decía yo, si yo tengo un análisis técnico y un análisis fundamental, en el análisis fundamental yo puedo predecir simplemente por mi percepción, pero en el análisis técnico ya entra la estadística, modelos de regresión, modelos de tendencia, modelos estadísticos amplios nos permiten predecir. Pero ojo, son solo herramientas, ¿ya? Son solo herramientas de estadística. La estadística en realidad, que es una parte fundamental en las finanzas, nos ayudan a minimizar el riesgo. Entonces, en esta minimización, nosotros podemos tener menos probabilidades de pérdida, nada más. Pero que podemos perder, podemos perder. Y por eso, insisto, estamos hablando de un sistema bastante complejo, dinámico, cambiante. Los factores que están alrededor de las finanzas son bastante extensos. Y por eso digo yo, es interdisciplinar. Necesito de la parte disciplina, necesito de la academia, necesito de la actitud, necesito el conocimiento, la dedicación, necesito muchos elementos. Por eso decíamos, en el sistema complejo evaluamos todo, todo en su conjunto y no a las partes de manera individual. Tenemos que tener varios elementos. Eso quiere decir que nuestra cabeza debería tener una capacidad, nuestra mente debe tener una capacidad de mirar detalles en el alrededor, en la cercanía, en cualquier punto, en cualquier momento, que nos aporten a la dinamización de la asignatura como tal. En este caso que les comentaba yo, de las finanzas. Es así entonces que el resultado final de las finanzas, evaluando todo este contexto que hemos hecho en cuanto a diferentes disciplinas, a diferentes elementos, a cosas que son propias de la asignatura como tal, lo único que necesitan, y ahora sí voy a decir el criterio o el concepto técnico de lo que son las finanzas, y es la maximización de las utilidades. Lo único que el dinero o los inversionistas buscan es sacar el mayor provecho de su inversión. Entonces, necesitan elevar el mayor beneficio. Si tomamos nosotros los estados financieros, que sería el resultado final de cualquier ejercicio de dinero,
digamos que en nuestra casa también administramos, ¿no es cierto? El dinero. Y yo recibo un salario, ese es mi ingreso. Yo tengo gastos en casa, sean los que sean, educación, servicios básicos, alimentación, etcétera, etcétera. Y después de todos esos gastos yo tengo un resultado que sería mi utilidad, digamos así, o el resultado del ejercicio. Ese resultado del ejercicio, si yo lo comparo con el ingreso percibido, estoy obteniendo un indicador de rentabilidad, ¿ya? En el caso personal, no se lo dice así, ¿no? Pero es lo que me sobró, ¿ya? En la empresa, obviamente, cuando hacemos ingresos menos de esos, nos queda la rentabilidad. Y esa rentabilidad nos arroja un porcentaje. Entonces, digamos que en el caso personal, mientras más ahorro, mayor rentabilidad voy a tener. Es decir, más dinero me queda a fin de mes. En el caso de la empresa, mientras es más óptimo y eficiente el manejo, va a tener mayor rentabilidad. Y si ese margen de rentabilidad es alto y se sigue elevando y cada vez se sigue haciendo más alto, entonces el inversionista está contento y el resultado de la empresa es bueno. Y ahí viene otra vez el tema del sistema complejo. Hacemos una realimentación del ejercicio. Ustedes mismos se preguntarán a fin de mes, bueno, y no me quedó dinero, ¿y qué pasó? Hice mal, me gasté algo de más o los ingresos bajaron. ¿Cuál es la razón? Lo mismo hacen los inversionistas en las empresas. Entonces empiezan otra vez a evaluar a las partes en un todo conjunto para decir, aquí fallamos, aquí se puede mejorar, esto está bien, hay que potencializar, ¿sí? Y van obteniendo el panorama claro de cómo están funcionando las cosas. Y así, si no fuera, ¿no es cierto? También pueden ellos generar estrategias de mejora, minimizar riesgos, generar estrategias de mejora, plantear escenarios alternativos para un nuevo ejercicio o para alcanzar una meta. Y así entonces podemos nosotros pensar en cómo optimizar. Por eso decía yo que el concepto técnico ya de las finanzas es la maximización de la rentabilidad o de las utilidades. Mientras más alto alcanzamos, va a ser mucho mejor para la empresa. Entonces, con este contexto y panorama, hay muchos más elementos que si tuviéramos tiempo podríamos empezar a desarrollarlos. Puestos sobre el tapete o sobre la mesa algunos elementos importantes en este contexto de las finanzas. Si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, es el momento, me pueden consultar, lo pueden decir. Creo que con eso yo cierro esta reflexión alrededor de la complejidad de las finanzas. Mi doctora Verónica.